Ok, ok, buenas tardes. Vamos a continuar con la actividad que corresponde a este ciclo de práctica, que es indicadores epidemiológicos de Venezuela. Y vamos también a trabajar estadística descriptiva, específicamente el cálculo de tasas específicas. Para este ciclo de práctica, fíjense que entonces, bueno, vamos a trabajar como hemos venido trabajando durante las prácticas de laboratorio. Tenemos tres evaluaciones para este ciclo también. Una prueba corta sobre los aspectos conceptuales. Esa prueba corta será el día viernes, aproximadamente de 6 a 10, 11 de la noche. Esta semana, este ciclo, pues, como ustedes son ya los dos grupos que cierran el ciclo de laboratorio, también va a haber simultáneamente la prueba de recuperación para aquellos que no pudieron hacer la prueba en su momento. Entonces, para que le puedan decir a sus compañeros, ya yo pasé esta mañana la información por el grupo y el día miércoles, cuando tengamos la actividad presencial, también les voy a hacer la respectiva notificación de esa actividad. Luego tienen el procesamiento, que es el trabajo individual, que es lo que el archivo de Excel que deben cargar o el archivo de hoja de cálculo que deben colgar con la asignación individual. Eso tiene un peso del 50% de la nota. Y un taller o distribución, una discusión, ¿verdad? Un taller grupal que vamos a hacer esa discusión el día viernes, como hemos venido haciendo a las 11 de la mañana en el piso 4 de la facultad. Como ya también es costumbre, pues bueno, ustedes deben haber leído, haber estudiado el material de la guía para poder hacer este taller de laboratorio. Entonces, ya ustedes han identificado los integrantes del grupo. Además, ya espero que se hayan leído todo el material y que hayan estudiado el material. Realmente este ciclo es bastante sencillo, pero tiene trabajo también, como todos los trabajos, como todos los ciclos que hemos hecho hasta ahora. El objetivo principal, por supuesto, es identificar el contenido del ciclo y en este caso en particular se trata del cálculo de tasas específicas de morbilidad y mortalidad según las características epidemiológicas de tiempo, espacio y persona que ya hemos discutido en la clase teórica. Vamos entonces a analizar la situación epidemiológica de Venezuela para el periodo de estudio en el caso de ustedes de 2007-2016. Como actividad individual van a tener que calcular y procesar algunos indicadores y deben hacer también un informe grupal, un taller grupal que van a discutir el día viernes y por supuesto luego para el próximo viernes, no para este viernes de esta semana, sino el viernes de la otra semana siguiente arriba, tienen que entregar el informe de la situación epidemiológica de Venezuela, una descripción completa, ¿verdad? Soportada con los resultados que ustedes están obteniendo en este ciclo de práctica. Que, como reitero, como se los he dicho anteriormente, ese informe de final de ciclo no tiene evaluación en la actividad del ciclo, pero forma parte de sus resultados, ¿ok? Entonces es bueno que ustedes lo hagan para hacerles las observaciones necesarias para que puedan ir avanzando en su trabajo de investigación. ¿Cómo vamos a trabajar? Perdón. Entonces fíjense que aquí tenemos para el estudiante número 1, va a trabajar con la mortalidad materna por tiempo, la serie cronológica. En este caso, cuando se habla de la mortalidad materna por tiempo, tienen que calcular la tasa. Es decir, nosotros le vamos a suministrar los datos de la mortalidad materna y los otros insumos para que ustedes calculen la tasa. En el caso del indicador número 2, dice mortalidad infantil por estado. En este caso les estamos entregando la tasa de mortalidad infantil calculada y lo que deben hacer es una distribución de frecuencia. Hacer la distribución de frecuencia y calcular las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Y en el caso del tercer indicador, tienen la tasa de mortalidad específica por grupo de causa. Serie cronológica 2007-2016. En este caso igual, deben calcular la tasa. Esa es la actividad que tienen. Ese es el estudiante número 1. El estudiante número 2 va a trabajar con la mortalidad postneonatal para la serie cronológica 2007-2016. Igualmente debe calcular las tasas, las 10 tasas.
La mortalidad infantil por estado, aquí va a ser la distribución de frecuencia y calcular las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Y va a trabajar también con la mortalidad específica por grupos de causa y estado. En este caso debe calcular las tasas y hacer la distribución de frecuencia. Y ahora les explico cómo se va a hacer eso. El estudiante número 3 va a trabajar con la mortalidad neonatal por tiempo, serie cronológica 2007-2016, la mortalidad materna por estado, en este caso hace la distribución de frecuencias, ¿verdad? Y calcula las medidas de tendencia central media, mediana y moda. Y luego trabaja con las 10 principales causas de muerte en Venezuela para el año 2016. Va a calcular las tasas de mortalidad de esas primeras 10 causas de muerte. El estudiante número 4 va a trabajar con la mortalidad infantil por tiempo, serie cronológica 2007-2016. Debe calcular las tasas de mortalidad infantil. Luego trabaja con la mortalidad materna por estado, hace la distribución de frecuencias y calcula las medidas de tendencia central. Y finalmente trabaja con las 10 principales causas de morbilidad en Venezuela para el año 2016. El estudiante número 5 trabaja entonces con la tasa de mortalidad infantil de 1 a 4 y la tasa de mortalidad en menores de 5 años. Tiempo, la serie cronológica, es decir, 2007-2016. Luego trabaja la tasa de mortalidad materna por estado, la distribución de frecuencia y las medidas de tendencia central. Calcula las medidas de tendencia central. Y luego hace la mortalidad específica por grupos de causa, edad y sexo en Venezuela para el año 2016. Ya con eso hemos concluido la explicación del día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro el trabajo? Profe, yo tengo una pregunta Ajá. en cuanto a las gráficas que tenemos que hacer. O sea, ¿son las mismas del ciclo pasado o solamente serían las de las medidas de tendencia central? No, en este caso hay que hacer un cálculo diferente y además hay que hacer también una distribución de frecuencia. Ya les voy a explicar mejor eso. Fíjense, vamos primero a compartir para ver dónde está el material. Ok, ya ustedes revisaron, este es el espacio virtual de aprendizaje, específicamente el tema número, ¿verdad? El laboratorio número 4. Y aquí tienen el trabajo, las actividades. Fíjense ustedes que en las actividades, aquí aparece ya el cuadro de las actividades. Este que está aquí está corregido. Y fíjense que es importante porque en el caso de que tengan 6 compañeros, bueno, aquí se dice cómo va a trabajar en el caso de que tengan 6 compañeros. ¿Ok? Entonces, por este cuadro que está aquí, es que se va a trabajar. La serie cronológica que vamos a trabajar es 2007 al 2016. Es decir, son 10 años. Aquí tienen los indicadores epidemiológicos y fíjense que si ustedes abren aquí, aquí están los indicadores epidemiológicos, el boletín epidemiológico y la población para hacer los cálculos de las tasas. Y todo lo que está en esos archivos es esto que está acá. ¿Ok? Los anuarios de mortalidad, aquí tienen completo la página. Y fíjense que aquí están todos los anuarios de mortalidad. Esto es importante porque aquí va a haber, les voy a dar la explicación también sobre cómo van a buscar los datos sobre su problema de investigación. En principio vamos a trabajar con el 2016, pero como ustedes tienen que calcular también o buscar los datos de mortalidad de su problema de investigación, entonces a lo mejor van a tener que trabajar con otros anuarios que están ahí. ¿Ok? Fíjense entonces que los anuarios de mortalidad, yo les voy a colgar aquí también esta explicación. Una vez que finalicemos aquí, les cuelgo la explicación y entonces vean ustedes. Tienen la guía, tienen el taller de los indicadores epidemiológicos. Este es el taller que ustedes van a elaborar
Van a responder las preguntas que están ahí y una vez que respondan las preguntas lo vamos a discutir el día viernes en la práctica. ¿Ok? Entonces dejamos de compartir por aquí y vamos a ver, aquí está, fíjense, ya les voy a compartir. Ok, ¿están viendo ya? No, todavía no. Y ahora sí, fíjense, aquí están los datos, ¿verdad? Esto es lo que ustedes van a conseguir en el archivo. Entonces, fíjense que aquí dice tasa de mortalidad materna e infantil, es decir, esto que está aquí es la tasa de mortalidad materna y esta es la tasa de mortalidad infantil, que está además distribuida por estado. En este caso, ¿qué es lo que deben hacer? ¿Qué es lo que van a hacer cuando la tasa de mortalidad está por estado? Una distribución de frecuencia. Ajá, y después que hagan la distribución de frecuencias, ¿qué más? El cálculo de las medidas de tendencia central. Correcto, calcular las medidas de tendencia central, específicamente media, mediana y moda. 10 causas de muerte. Aquí vamos a ver ahorita las 10. ¿Cómo vamos a calcular estas 10 primeras causas de muerte? Fíjense que no está en el trabajo, en la asignación de esta semana, no aparece el año 2007, pero como es el primer año que estamos trabajando de la serie, lo pueden hacer también, pueden calcular para su informe, no necesariamente para entregarlo ahorita, o sea, entregan el día viernes la actividad, el día viernes o sábado, la actividad que aparece solicitada en esta presentación, pero esto lo pueden también buscar para hacer la de mortalidad del 2007. Morbilidad del 2011, aquí aparece 2011, pero realmente es 2016. No sé si tengo la del 2007 colgada y si no voy a verifico, a ver si la pueden hacer. Aquí tienen, fíjense que aquí ya está calculada la mortalidad por grupos de causa. Fíjense entonces que los tres grandes grupos de causas son las enfermedades infecciosas, las enfermedades no infecciosas y las causas externas. Y este es en total por año, por grupos de edad. Entonces, las defunciones de 0 a 4, ¿qué nos hace falta? La población de 0 a 4 y calcular la tasa. ¿Cómo se calcula la tasa? ¿Qué es una tasa? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es una tasa? Ay, entonces, nadie. ¿Qué es una tasa? Es el número de veces que sucede un acontecimiento. Ajá, ¿entre quién? Ah, porque estas son las defunciones, por ejemplo. Entre el número de veces que el mismo acontecimiento pase. No, población entre el total de entre las defunciones, ¿verdad? El acontecimiento entre el número de veces que sucede un evento entre las personas, ¿verdad? Que pueden padecer el evento en una unidad de tiempo. Recuerden que la tasa resume las tres, ¿verdad? Entonces, el evento entre la población que está susceptible, por eso es que se mide el riesgo, y la unidad de tiempo. Entonces, en este caso, como es la unidad de tiempo un año, pues no se coloca, pero deben tener presente siempre que el tiempo está ahí. Entonces, ¿qué nos haría falta aquí? La población, ¿verdad? Luego tenemos las defunciones por tiempo, igual, ¿verdad? Infecciosas, no infecciosas y causas externas, pero entonces ahora la columna matriz es los años, ¿ven? Y luego tenemos las defunciones por espacio. Fíjense que aquí incluso ya está calculada.
Una vez que nosotros calculamos estas tasas, ¿qué debemos hacer? Mire que en este caso es por estados, la columna matriz es por estado. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Una vez que calculamos la tasa de mortalidad por causas y por estado, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Una vez que calculamos la tasa por estado, esta es la causa de mortalidad por causas y estados, según grupos de causas y estados. Entonces son enfermedades infecciosas por estado, enfermedades no infecciosas por estado y causas externas por estado. ¿Qué hacemos una vez que calculamos estas tasas? ¿Qué debemos hacer? Nada. ¿Están viendo ahora esta otra pantalla, este otro archivo? La tasa de mortalidad total, no. ¿Qué se hace cuando los indicadores están por estado? ¿Qué hacemos cuando los indicadores se presentan por estado? ¿Mm? Ah, y entonces, la distribución de frecuencia, correcto. Hay que hacer la distribución de frecuencia y calcular las medidas de tendencia central. No es solamente hacer la distribución de frecuencia. Hay que hacer la distribución de frecuencia y calcular las medidas de tendencia central. Para este caso, todos los indicadores que están por estado, en este caso, todos hay que hacer la distribución de frecuencia y calcular las medidas de tendencia central. Para este ejercicio en particular, no es necesario que vuelvan a hacer los histogramas o las ojivas. Solamente hacen la distribución de frecuencia y calculan las medidas de tendencia central. ¿Ok? Pregunto, ¿están viendo ahora este archivo de población? Eso que aparece la población infantil, la población por edad, la población por año. ¿Están viendo este archivo de población? Sí, ok, entonces fíjense, el otro archivo, entonces estos son los archivos que ustedes van a conseguir que están en el espacio virtual de aprendizaje. Un archivo que tiene la población, ¿verdad? Y otro archivo que tiene los datos, que es donde van a calcular. Fíjense que aquí me faltó presentarles en este las defunciones. Estas son las defunciones, neonatal, postneonatal, defunciones en menores de un año. Por ejemplo, ¿cómo se calcula la tasa de mortalidad infantil? ¿Cómo calculamos la tasa de mortalidad infantil? ¿Cómo se calcula la tasa de mortalidad infantil? Número de funciones en menores de un año, ¿entre quién? De funciones en menores de un año, ¿entre quién? Entre los nacidos vivos registrados y se multiplica por un factor 10 a la n. Fíjense,
Por eso es que yo les digo que ustedes tienen que leer la guía. Aquí está la guía, ¿verdad? Y vean ustedes aquí, después que nosotros hacemos toda esta presentación, donde están las actividades que ustedes no van a hacer por esta, sino por la que yo les acabo de presentar, aparece un glosario de términos. Y en este glosario de términos aparece que es una tasa, que es una tasa de morbilidad, que es una tasa de incidencia, que es una tasa de prevalencia, que es una tasa de mortalidad, que es una tasa de letalidad, que es la tasa de mortalidad neonatal y cómo se calcula, la mortalidad postneonatal, cómo se calcula, la mortalidad infantil y cómo se calcula, la mortalidad de 1 a 4, la mortalidad en menores de 5 y la tasa de mortalidad materna. Es decir, aquí tienen toda la información teórica para hacer el cálculo, para hacer la práctica. Por eso insisto en que ustedes deben revisar el material, estudiar, leer el material antes de entrar a la práctica. Vamos a suponer que nos piden, aquí está la tasa de mortalidad infantil por bien nacido en Venezuela, y nos piden que calculemos la tasa para Venezuela 2007-2016. ¿Qué debemos hacer? ¿Mm? Fíjense, me piden aquí en este ejercicio que calcule la tasa de mortalidad infantil Venezuela 2007-2016. ¿Qué debo hacer? Identificar los datos, ¿verdad? Buscar los datos. ¿Cuáles son los datos? La mortalidad en menores de un año. ¿Qué más me hace falta? ¿Mm? Los nacidos vivos registrados. Ajá, y ahora, ¿cómo hago aquí la operación? ¿Cómo hago aquí la operación? Me piden la tasa, ¿verdad? ¿Cómo hago ahí? ¿Quién divide entre quién? No, al revés. Debo dividir las defunciones. Acuérdense que es el evento entre los que pueden padecer el evento. Entonces, ¿el evento cuál es? Las defunciones en menores de un año. ¿Sí? ¿Y quiénes pueden padecer el evento? Los menores de un año. Entonces, esto es así. Las defunciones entre los que están en riesgo por el factor 10 a la n, que en este caso es 1000. ¿Sí? Y aquí estoy. En ese caso, porque se ha hecho por convección. O sea, es decir, se han establecido que es por 1000, porque es por un factor 10 a la n. Fíjense que si nosotros lo dividimos
¿verdad? La explicación es desde el punto de vista matemático. Si yo los divido sin multiplicarlos, es más difícil recordar, por ejemplo, que la tasa de mortalidad en el año 2007 de mortalidad infantil es de 0,013525, ¿verdad? A decir que es 13,53 por cada 1000 nacidos vivos registrados. Eso está en función también de la cantidad de cuán bajo es el número. ¿Mm? ¿Cuáles son los ceros a la izquierda que tiene esta relación? Entonces se llegó a la conclusión de que mejor estas tasas debemos multiplicarlas por 1000. Entonces en todo el tiempo se multiplican por 1000. ¿Qué faltaría aquí? Bueno, aquí tengo que agregar, por supuesto, la fuente de los datos, ¿verdad? Y no es que ustedes van a poner fuente, ustedes tienen que buscar dónde está la fuente. ¿Cuál es la fuente? ¿Qué más le falta a esto? ¿Qué otra cosa nos piden? Además de esto, nos piden la tasa. Esta es la tabla, ¿verdad? Esta es una tabla de resultados. ¿Qué más me están pidiendo? La actividad me pide calcule la tasa, que esta es la tasa de mortalidad infantil, ¿verdad? Para el periodo de tiempo 2007 a 2016. ¿Qué falta ahora? Además de la tasa, me piden el gráfico. ¿Qué gráfico? ¿Qué debo graficar ahí? Las tasas. Siempre son las tasas. Este es lo único que se grafica aquí, ¿verdad? Este es el gráfico. Entro aquí donde dice seleccionar los datos. Me doy aquí editar y copio los años. Y aparecen los años aquí abajo. ¿Sí? Puedo por aquí, puedo subir un poquito. Y entonces aquí abajo me voy a insertar y le voy a un cuadro de texto pequeño. Y aquí pongo la fuente y el título del gráfico, que es exactamente este que está aquí, igual. Y tengo que colocárselo a los dos. No importa que estén uno pegado al lado del otro. Ahí está. ¿Sí? Sí, creo que queda muy pegado. Abro aquí un poquito y listo. Y ahí tengo el gráfico. Hice la tabla, hice el gráfico, me falta la interpretación. Esto yo lo puedo poner aquí y ahí está mi título, el título de la tabla, la fuente, me falta la interpretación. ¿Sí? ¿Ves qué sencillo? Lo que pasa es que hay que estudiar. Luego me dicen la tasa de mortalidad materna, ¿verdad? Por 100.000 nacidos vivos registrados 2007-2016. ¿Qué debo hacer entonces? Buscar primero que nada los datos. ¿Por quién se divide la tasa de mortalidad materna? ¿Cuál es la población que está expuesta al riesgo aquí en la mortalidad materna? Rapidito, por favor. Bueno, faltan varias cosas y se nos hace muy tarde. ¿Quién debo colocar aquí? ¿Cuál es la población que está expuesta al riesgo en la mortalidad materna? Las embarazadas, pero como las embarazadas no se registran, ¿quién es entonces la población que está expuesta al riesgo? Los nacidos vivos. ¿Sí? Porque se supone que de cada madre nace en condiciones normales un hijo. Y esta se multiplica por 100.000.
Y fíjense, ya tenemos también entre el número de nacidos vivos. Muy bien, se multiplica por 100.000, ¿verdad? Igual, tomamos esto que está aquí y hacemos el gráfico. Y aquí tenemos el gráfico, muy parecido al anterior. Para poder aquí cambiar, decimos seleccionar los datos. Aquí le damos a editar y aquí tenemos, le pusimos ya los años. ¿Ok? No porque dice el título, vuelvo y repito, eso se multiplica por 100.000 porque se ha establecido que, porque eso está en función del resultado. Ya van a ver. La explicación matemática es porque está en función de el resultado, la cantidad de decimales que nos da. Y la otra explicación es que, bueno, se llegó a ese convenio, ¿verdad? Recuerden que las tasas lo que me permiten es hacer las comparaciones. Fíjense ustedes aquí, ¿ve? Nos da entonces la tasa 0,000053951. Evidentemente eso es muy difícil, ¿verdad? Porque el número que estamos comparando es muy bajo y entonces nos va a dar muchos decimales. Evidentemente es muy poco manejable. Si yo lo multiplico por 1.000, tampoco me va a dar, me sigue dando 0, entonces la idea es que no me dé valores 0, sino que me den valores enteros. Entonces se dice que se multiplica por 100.000 para que me pueda dar, en este caso, 53,95 de funciones por cada 100.000 nacidos vivos. Recuerden aquí también colocar la fuente, aquí también la fuente de los datos. Luego me dicen la tasa de mortalidad materna según estado. Entonces, si yo tengo que calcular qué es lo que debo hacer cuando los datos están por estado, la distribución de frecuencia. Muy bien. Entonces, fíjense que yo aquí lo primero que voy a hacer es, ¿verdad? Porque ya me están dando la tasa. Aquí no tengo que calcular ninguna tasa. Aquí me están dando la tasa. Entonces, lo que voy a hacer es ordenar, pero le digo que me ordene personalizado, porque quiero ordenar por la columna C, de menor a mayor. Aquí está. ¿Verdad? Entonces, aquí coloco valor máximo, perdón, sí, valor máximo, valor mínimo, rango o amplitud, ¿verdad? Poner como talla que dice amplitud y el intervalo de clase. En este caso vamos a seguir trabajando con 5 clases. Entonces buscamos el valor máximo, ¿cuál es? Este que está aquí, ¿verdad? El valor mínimo es este que está aquí. La amplitud sería entonces, tenemos que colocar siempre el operador, este menos este que está aquí. Y aquí abajo el intervalo de clase es la amplitud entre el número de clases que son 5. Y ahí tenemos 48,88. ¿Sí? Entonces aquí colocamos el límite inferior, el límite superior, la frecuencia absoluta. Y vean, entonces el límite inferior empieza ¿en dónde? Empieza en el valor mínimo, este que está aquí. El límite superior es este que está aquí, más quién, más el intervalo de clase. Como yo quiero que este se mantenga, ¿verdad? Lo encierro entre el símbolo dólar. Y entonces aquí digo, este es igual a quién, a este que está acá, ¿verdad? Y entonces, ¿cuántas clases son? 2, 3, 4, 5. Y aquí bajo, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están las clases. Es cómo se construyeron solas 288,40. Ahí está. Aquí me paro y voy aquí, busco una fórmula que dice frecuencia. Los datos, ¿cuáles son? Los datos son estos que están aquí. Y los grupos tomamos del límite superior los primeros 4 nada más. Y le damos OK. Y ahí tengo.
Ya me los hizo. Si yo de aquí lo sumo, debería dar 24 estados. Ahí están los 24 estados. La frecuencia relativa ahora es este entre este que está aquí para que se mantenga. Ahora colocamos aquí. Bueno, este tiene que haberlo colocado aquí abajo. Aquí. ¿Sí? Y vean ustedes, ahí están mis frecuencias relativas. Puedo aquí, si quiero, también insertar y coloco la frecuencia absoluta acumulada, que este es igual a este. El segundo es igual aquí en esta clase, más este que está acá. Y aquí para abajo puedo sumar la frecuencia relativa porcentual, que es multiplicar la frecuencia relativa por 100. Si yo sumo, me debería dar 100. Ahí está. Luego calculamos el punto medio, que es igual, abro paréntesis, a este más este que está acá. Cierro paréntesis y divido entre 2. Y debo tener cuidado porque muchas veces nosotros sumamos sin el paréntesis y lo que estamos haciendo es sumar el punto inferior más la mitad del punto superior. Entonces tenemos que hacerlo con los paréntesis. ¿Ok? Fíjense que esto es lo que uno a veces también consigue por ahí, la semisuma, es decir, la suma entre 2. Luego tenemos el punto medio por la frecuencia absoluta. Entonces aquí tenemos que tener cuidado, porque incluso yo en estos días me confundí y multipliqué por la frecuencia acumulada ascendente, por esta, por la frecuencia absoluta. Y ya bueno, lo que tenemos que calcular ahora, promedio, media y moda. Y lo calculamos con las fórmulas que vimos. Fíjense que ya tenemos todo, ¿eh? Hicimos rápido, ¿no? Entonces el promedio, la mediana y la moda. Promedio, dividimos esta suma entre los 24 estados y tenemos ahí el promedio. Luego identificamos la media y decimos, bueno, ¿dónde está la media? La media está aquí porque como son 24 estados, entre 2 nos da 12. ¿Cuál es el valor 12? El valor 12 está aquí. Entonces esta es, con esta clase es donde está la media, con este que vamos a trabajar para calcular la media. Y la moda es donde hay mayor frecuencia. Como hay dos, podemos o utilizamos la fórmula que aparece en la presentación anterior, ¿verdad? O colocamos las dos medias, ¿verdad? Los dos puntos medios de las clases que tienen la mayor frecuencia absoluta. Como hay dos, entonces sería bimodal en este caso. O tenemos la opción, como ya les dije, de utilizar la fórmula que aparece en la presentación anterior y con esa calculamos una sola moda. Ustedes ahí deciden. Luego está la tasa de mortalidad por causas y estados. Entonces esa es, nos vamos otra vez por acá, perdón. Y aquí colocamos la tabla, ¿verdad? ¿Cómo calculamos aquí? Bueno, fácil. Calculamos, dividimos las defunciones entre la población que puede padecer el evento por 100.000. Nuevamente, ¿por qué por 100.000? Bueno, por la cantidad de decimales que nos va a dar ese resultado. ¿Por qué? Porque el numerador es muy bajito. El denominador es muy alto, entonces nos da muchos ceros a la izquierda. Y la idea es que pueda hacer que el resultado sea una cifra manejable. Por eso se multiplica por 100.000. Y además que todo el mundo alrededor del mundo multiplica las tasas específicas por 100.000. Recuerden que aquí, aunque no lo estamos diciendo, también la tasa siempre es por unidad de tiempo. ¿Qué sucede? Que en este caso, como es la tasa de un año, pues entonces es 1 y no se multiplica.
pero deberíamos también tomarlo en cuenta. ¿Ok? Por no, y fíjense que aquí están mis tres tazas, ¿verdad? Una vez que tengo la taza, ¿qué debo hacer? Una vez que tengo las tazas, ¿qué debo hacer? Graficar, ¿no? ¿Cómo está presentado el resultado? Ah, está presentado por estado. ¿Qué dijimos que hacemos cuando todo está presentado por estado? La distribución de frecuencia. Ok, entonces hay que hacer tres distribuciones de frecuencia, porque en este caso son tres tasas diferentes, una para las enfermedades infecciosas, otra para las enfermedades no infecciosas y otra para las causas externas. ¿Qué les recomiendo al que le corresponda hacer esto? Que haga lo siguiente. Va a dar botón aquí sobre la hoja aquí abajo, botón derecho, mover o copiar. Y le dice mover al final y crear una copia. Crea una copia y fíjese que aquí apareció la copia. Entonces elimino estas otras dos y aquí ya tengo la tasa de mortalidad por causas y estados solamente para enfermedades infecciosas, ¿verdad? Entonces tengo que modificar el título, ya no es por causas y estados, es tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas según estados, Venezuela 2100, tasas por 100.000, ¿ok? Y en este caso, como ya tengo la tasa calculada, ¿qué voy a hacer? Yo puedo hacer aquí, fíjense que debo hacer, para que no tenga problemas, también copio y le doy otra vez aquí pegar y le digo pegar los números nada más. Así no tengo problema porque ya lo que tengo ahí son los números nada más. Igual que como hicimos con la otra tabla que acabamos de orden personalizado y ordenamos por la columna D. Y ahí los tenemos, ¿no? Entonces puedo venir para acá y puedo traerme esto que está aquí. Copio y pego. Entonces el valor máximo 108, el valor mínimo 33. Fíjense que se mantiene. La operación también se mantiene y aquí nos da 15. Entonces aquí es igual de 10. Este que está aquí. Este que está aquí es quién. Y ahí ya lo tengo. La frecuencia. Ustedes lo vuelven a hacer, pues. Estos son los datos y los grupos. Recuerden que toman solamente los primeros cuatro y él hace la distribución completa. Ah, claro, aquí hubo un error. Volvemos otra vez a calcular es este más este que está aquí.
Y ahí está la distribución. Los 24 estados, bueno, ustedes continúan aquí y eso hay que hacerlo para las tres tablas. Recuerden que aquí dieron tres: enfermedad infecciosa, no infecciosa y causas externas. Y después nos faltaría tasa de mortalidad por causa según grupo de edad y sexo. Esa es esta tabla que tengo aquí. ¿Qué me faltaría aquí para poder calcular las tasas? ¿Qué me falta por acá? La población por edad y sexo. ¿Ok? Fíjense que aquí la tenemos. Me la voy a llevar para allá. Y esta es masculina y este es el total. En este caso, porque la tabla que tengo aquí es la tabla total, ¿verdad? Pero acá en la base de datos aparece más abajo por según hombres. Aquí está. Y mujeres. Entonces, en este caso, estos son los hombres y esta es la población de mujeres por grupos de edad. Y aquí voy a calcular de una vez las tasas. Elimino ya esto que está acá y calculo igual las defunciones entre la población que puede morir por 100.000, porque es una tasa específica. Igual acá, defunciones entre la población por 100.000. No, en este caso no, porque este es por grupos de edad. No se le hace solamente lo que está por estado, es lo que se le hace distribución de frecuencia. Solo lo que está por estado. En el caso nuestro, solo lo que está por estado. También se pudiera hacer, pero no lo vamos a hacer en este caso. Trabajamos solo con... Aquí lo que debemos hacer es el cálculo de las tasas. Entonces aquí, exacto, calculamos las tasas y las graficamos. ¿Vale? Recuerden que siempre son solo las tasas. Aquí está. Y este sería el gráfico. ¿Verdad? Por supuesto, aquí hay que ser más cuidadoso porque este gráfico tiene más elementos. Entonces, cuando venimos aquí, diseño del gráfico, seleccionar datos, editar, este es el grupo de edad. Ahí está. Fíjense que ahí están los grupos de edad. Pero también nos hace falta
La serie uno que es, le damos aquí donde dice modificar, y entonces colocamos aquí enfermedades infecciosas. La serie 2 modificar, enfermedades no infecciosas. Y la serie 3 modificar, causas externas. Y fíjense que ya aparecieron aquí todos los datos, ¿sí? ¿Qué sucede? Que como esto es un dato, esto es un gráfico un poco complejo, no se ve muy bien los otros que están aquí. El título, bueno, entonces también aquí colocamos tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad por causa según edad y sexo. Venezuela, 2016. Nos faltaría aquí colocar, agregar que estas tasas son por 100.000 habitantes. ¿Sí? Y ya tenemos entonces, y así hacemos por supuesto con el sexo masculino y el sexo femenino. Y hacemos las tres tasas. Además, siempre recuerden que hay que agregar la fuente de los datos. Aquí también debemos manipular el gráfico para agregar la fuente. Y ya fíjense ustedes aquí cuánto hemos tardado en hacer esto. Aproximadamente 20 minutos y ya hicimos cuatro indicadores diferentes, cinco indicadores diferentes. ¿Ven? Entonces, si ustedes estudian antes de comenzar a hacer el trabajo, va a ser mucho más fácil para ustedes. Fíjense, ¿dónde vamos a ubicar ahora las 10 principales causas de muerte y las 10 principales causas de morbilidad? Vamos primero con la morbilidad y luego con la mortalidad para ir concluyendo. Ajá. Entonces ustedes tienen ahí algo que se llama el boletín epidemiológico. Vamos a esperar que aparezca en la pantalla. Ok, ahora sí, ya lo están viendo. Fíjense, este es el boletín epidemiológico de Venezuela para el año 2016, específicamente la semana número 52, la semana epidemiológica número 52. Yo les he dicho que las semanas epidemiológicas, el año se divide en 52 semanas y cada una de ellas es una semana epidemiológica. El boletín número 52 entonces termina siendo el resumen de todo el año. Por ello vamos a trabajar con él para ver, ¿verdad?, las causas de morbilidad de ese año. Entonces, ¿dónde vamos a buscar eso? Por supuesto, aquí tienen el, la presentación del boletín y ahí están las enfermedades de notificación obligatoria, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la tabla con la que nosotros vamos a trabajar? Yo por ahí me equivoqué en una de las presentaciones. La tabla realmente con la que vamos a trabajar es esta. Fíjense ustedes que aquí aparece el año 2016. Aparece la semana 52. ¿Qué significa esto? 4232. ¿Qué es esto? ¿Qué es este número que está aquí? ¿Alguien pudiera decirme qué significa este número en lo que significan los casos incidentes o prevalentes? Ese 4232, ¿qué sería? Específicamente para las diarreas en menores de un año. El número de infectados, o los casos presentados en la semana 52, es decir, esa es la incidencia de diarrea en menores de un año para la semana 52. ¿Cuál sería la prevalencia del año 2016? No, porque esa es la incidencia. Acuérdense que la prevalencia es el número de casos nuevos y viejos. La incidencia es el número de casos nuevos. Entonces, la incidencia de la semana, es decir, los casos que se presentaron esa semana, fueron 4232. ¿Cuál sería la prevalencia que aparece en esa misma tabla?
el acumulado, ese acumulativo que está aquí, que es correcto, que estos 271.693 casos es la prevalencia, es decir, ese es el número de casos de todo el año. Esto es lo que es incidente porque es lo nuevo en esa semana 52. Es decir, fíjense que ahí dice semana epidemiológica número 52, que es la última semana de ese año. Se presentaron 4.232, pero en todo el año, que sería la prevalencia, son estos que están aquí. Entonces ustedes en esta tabla deben identificar cuáles son esta tabla que continúa aquí con esta. O sea, finaliza aquí, el total de pacientes hospitalizados. Aquí es donde tienen que ubicar, ¿verdad? Las primeras 10 causas. ¿Por dónde? Por lo acumulativo. Los que tengan, entonces ordenen ustedes ahí los principales 10 casos. Es correcto, sí, porque ya están los 4.000 porque ya se sumaron esa semana, pero los presentan separados. Ujú. Ahí están los 4.000, los 271.000 los incluyen a ellos, pero esa semana se presentaron, solo esa semana se presentaron 4.232. Entonces ustedes van a identificar aquí, van a ordenar, ¿verdad? Los casos por esta que está aquí, por este acumulativo, del mayor a menor, y eso es lo que van a copiar en la tabla. Fíjense que aquí la tabla, ¿verdad? Déjenme buscar aquí. Les pedía las 10 principales causas de morbilidad. ¿Qué van a colocar aquí? Ah, bueno, la causa que está aquí. Esta causa que está aquí es la que van a colocar en la tabla. Por ejemplo, cuando ustedes identifiquen cuál es la primera, al que le corresponda a este, ¿verdad? Por esta tabla que está aquí. Al que le corresponda a este, fíjense, este, por ejemplo, es el primer caso, que son los que tienen más casos. Y así van a identificar. Este tiene 1.600.000, 2.200.000. Entonces, por ahí, por el número de casos es que van a identificar la tabla. Van a hacer la tabla. Identifican las 10 principales, copian esto que está aquí, ¿verdad? Se lo llevan para la otra tabla y calculan sus, su tasa. ¿Qué nos faltaría en esa tabla que está allá? Vamos a dejar de compartir aquí. Esto es lo único malo aquí, que tengo que dejar de compartir e irme otra vez a compartir el archivo. Aquí está, ¿ves? Fíjense que entonces nosotros ¿qué hacemos? Buscamos la tasa, es correcto, por los acumulados. Con eso es que van a hacer en esta tabla que está aquí, que van a copiar aquí el caso que está allá. Y aquí van a poner el número de casos, la población para este año, que en este, repito, esto es 2016, no 2000, no 2011, es 2016, y con la población calculan la tasa, ¿ok? Las 10 tasas de las 10 principales causas de morbilidad. ¿Está claro? Aquí, aquí ponen los casos, ¿verdad? Ustedes ordenan cuáles son las 10 principales causas, colocan aquí la causa, cada una de las 10 causas, con sus casos, con el número ese acumulativo que aparecía ahí, buscan la población del año 2016 y después calculan la tasa. En este caso, repito, no es necesario hacer el gráfico porque es suficiente con hacer la tabla nada más. O sea, el gráfico no me dice más que la tabla. Entonces, en este caso, solamente la tabla. En el caso de las 10 principales causas de muerte, sí pueden hacer el año 2007 y el año 2016. Y va a ser exactamente igual. Ahora les voy a explicar el manejo del anuario. Y con eso vamos a concluir esta explicación. Ok, ahora sí, ya están viendo el anuario. Fíjense ustedes que está aquí. Esto que está aquí es el anuario de mortalidad, ¿verdad? Para el año 2016. Entonces, al igual que todos los libros, pues evidentemente también tiene su presentación. Y además de su presentación, vamos a darle por aquí la Gaceta Oficial. Recuerda que este es un documento oficial y tiene por aquí la presentación de las tablas. Esto que está aquí es el índice de tablas de este gráfico que está aquí. Fíjense ustedes, por ejemplo,
Esta tabla número 2 comienza en la página número 10 y termina en la 252. Una sola tabla, que es la tabla número 2. Esa se la voy a explicar ahorita en detalle. La tabla número 1 es con la primera que vamos a trabajar y vamos a buscarla de una vez. Y aquí vamos a trabajar también con la tabla número 3. Bueno, aquí hay una presentación, un resumen y ahora nos vamos, aquí está. Tabla número 1. 25 principales causas de muerte diagnosticadas en Venezuela. ¿Recuerdan qué era esto que estaba aquí? Estos números que aparecen aquí. ¿Alguien lo recuerda? Nadie, no se acuerdan. Esa es la clasificación internacional de las enfermedades, es decir, este es el código con el que se conoce cada una de estas enfermedades según la clasificación internacional de las enfermedades. Entonces, las enfermedades del corazón, ¿cuántas defunciones hubo? 38.048. ¿Qué significa este 19,98? ¿Qué significa este 19,98%? ¿Mm? Nadie, nadie. La tasa, no. Ese es, fíjense que aquí abajo aparece, ¿verdad? Si nosotros continuamos aquí aparecen las primeras 25 causas de muerte en Venezuela. Y aquí aparece el total de defunciones, 190.474. Es decir, ese año 2016 hubo 190.474 defunciones que representaron el 100%. Mientras que la mortalidad por enfermedades del corazón representó el 19,98% de todas las muertes diagnosticadas ese año. ¿Nosotros qué vamos a hacer entonces? Esto es lo que vamos a copiar, las enfermedades del corazón, las causas, y con la población calculamos la tasa. No tenemos que copiar estas que están aquí, las internas, no, solamente vamos a copiar la principal. Entonces, enfermedad del corazón, cáncer, suicidio, homicidio, y copiamos los datos, ¿verdad? Que estos son las defunciones, y con ella, con las primeras 10 construimos la tabla, y con la población calculamos la tasa de mortalidad. Repito, este es el año 2016. Ustedes pueden buscar también el 2007 y hacen la comparación 2007 y 2016. Para el trabajo, el que le corresponde a la actividad ahorita entrega solamente la tabla del año 2016, pero para su trabajo pueden hacer también la del 2007. Y ahora fíjense esta tabla, la tabla número 2 dice Venezuela, mortalidad general registrada por grupos de edad según causa detallada y sexo. Fíjense entonces que aquí fíjense que aquí aparecen los grupos de edad, ¿verdad? Todos los grupos de edad. Y además aparece total 190.474, el número que le acabo de decir, estas son todas las defunciones. La B significa varones y la H significa hembras. Entonces, por ejemplo, por enfermedades por Shigella, una shigalosis, ¿cuántos murieron? Bueno, aquí está. El total es una persona. Y aquí aparecen descritas todas las causas de muerte. Todas las causas de muerte. Fíjense, por ejemplo, por amibiasis, murieron 128 personas en diferentes grupos de edad. La particularidad de esta tabla es que fíjense ustedes que aquí aparece, aquí continúa. Fíjense que es total de todas las causas nuevamente y aquí continúan los grupos de edad hasta 85 y más. Y esto que aparece aquí es que no se sabía la edad del fallecido. ¿Ok? Entonces, por supuesto, como dijimos, esta tabla, si ustedes ven aquí abajo, en la esquina inferior derecha, vean que dice 2 de 242. Es decir, esta tabla tiene 242 páginas. Porque como les dije, aquí aparecen todas las causas de muerte. Pues aquí está, por ejemplo, tuberculosis por grupos de edad y sexo. Pero nosotros Y se salvaba. vamos,
a trabajar con otra tabla. Dice que todavía en la 250 y todavía sigue la misma tabla. Aquí tenemos entonces la tabla número 3, que es una tabla registrada por grupos de edad según causa y sexo. Y fíjense que aquí aparece ya más resumido. Por ejemplo, ¿qué grupo de causa de enfermedad tienen ustedes aquí? De los que están aquí. De los que están aquí, ¿qué grupo de trabajo tienen ustedes? ¿Cuál es el problema de salud que están investigando? Alguien que nombre uno. ¿Cuál es su problema de salud? Accidentes de tránsito. Entonces, bueno, fíjense ustedes, aquí está. Vamos a buscar a ver aquí en esta tabla. Aparecen los tumores. Y fíjense que esta tabla es diferente, dice 3 de 12, es más corta, ¿verdad? Ah, pero este ya es. Aquí me fui, porque me fui para la otra tabla. Esta es la que es por estado. Esta es la otra tabla con la que vamos a trabajar. Aquí está. 1 de 3, fíjense entonces aquí. Accidentes de transporte, ¿sí? Que se llaman ahora sí. Entonces, ¿cuántos hubo? Aquí está. Este año hubo, si sumamos aquí, 5.800, casi 5.900 defunciones por accidentes de tránsito, ¿verdad? Porque fíjense que la primera columna que está aquí es el total por sexo y después aparece por grupos de edad. No vamos a trabajar con menores de 1 y luego de 1 a 4. Sumamos estas dos y hacemos el grupo de 0 a 4 años. Y luego trabajamos con este 5 a 14, 15 a 24, etcétera. Esto que les estoy explicando ya es para su trabajo de investigación, ¿verdad? Para el problema que ustedes tienen que investigar. Entonces, fíjense que con el ejemplo de accidentes de tránsito, yo sumo aquí 53 varones de 0 a 4 y 42 hembras de 0 a 4. Y aquí tengo después de 5 a 9, de 10 a 14 y así voy, de acuerdo a los grupos que están allá arriba. Entonces, por aquí tengo el total de defunciones para el año 2016. Como nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Por tiempo, espacio y personas, entonces por tiempo tengo que buscar los 10 años, 2007, 2008, 2009, 2010. ¿Dónde voy a buscar esos datos? En la tabla número 3 de cada uno de esos años. Luego con la población por grupos de edad y sexo calculo las tasas para cada uno de esos años. ¿Ok? ¿Me siguen? Y también tengo por grupos de edad. Cuando es por grupos de edad, trabajo solamente el primer año y el último año. Primer año y último año, es decir, 2007. Todo a nivel nacional. Todo es a nivel nacional. Aquí están los datos a nivel nacional. ¿Eh? ¿Qué pasa? Que ustedes entonces para el año 2007 buscan su problema de salud y calculan el total por grupos de edad y sexo. Para los 10 años tienen que calcular el total, ¿verdad? Pueden hacer total varón y hembra o copian varón y hembra y total. 2007, varón y hembra 2008, varón y hembra 2009 y así. Tienen los 10 años por sexo y total. Por grupos de edad, solamente el primer año y el último año para su problema de salud. Y en el caso, y fíjense que en la tabla número 4 aparece otra vez, pero ahora aparece por estado. Entonces voy a buscar el anuario de 2007 y el anuario de 2016, porque por estado voy a trabajar nada más 2 años. Y busco mi problema. Entonces aquí, ¿dónde estará el problema de salud? En este caso que era accidentes, vamos a buscarlo por aquí, aquí debe estar accidente. No, allá arriba, esta es la 3, esta es la 4.
aquí. No, todavía no hemos salido de Guárico. Portuguesa, Zulia, aquí cambia. Zulia, y entonces por aquí en esta sí debe estar ya accidente de todo tipo. Aquí está, accidente de transporte. Entonces fíjense que aquí vuelve otra vez el total, ¿ves? Siguen siendo los mismos 5.800 y algo, pero ahora fíjense que aquí arriba, en el encabezado de esta tabla que aparece, los estados, Distrito Capital, Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua. Para no complicarnos mucho, lo que hacemos es que sumamos, porque aquí vuelven a aparecer otra vez varones y hembras. Entonces aquí no, sumamos, ¿verdad? 24 en este, aquí hay, esto que está aquí, así sumamos y vamos obteniendo por estado. Entonces buscamos 2007 y 2016 y calculamos la tasa y hacemos nuestra distribución de frecuencia. Este es para el caso del problema de investigación, para su problema de investigación, ¿ok? Entonces fíjense que con estos anuarios de mortalidad tenemos varias cosas que hacer. Una es la actividad que vamos a entregar esta semana y lo otro, que esto que yo les estoy explicando ahorita, es para su trabajo de investigación. Es decir, estos son sus resultados, los resultados de su investigación. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Está claro lo que van a hacer esta semana?